Lo que una vez fue ciencia ficción se puede estar convirtiendo en una realidad. A lo largo de la historia de la humanidad, el planeta rojo ha fascinado a personas de todo el mundo. Marte se ha hecho parte de la cultura popular a través de las películas, la televisión y las novelas espaciales. No importa la radiación, la falta de oxígeno y la atmósfera inhóspita, o el hecho de que si un humano se quita la escafandra en Marte moriría al instante, nada de eso importa, porque según algunos multimillonarios y científicos, Marte puede ser el futuro de la humanidad. El deseo del hombre de convertirse en interplanetario es de vieja data. Los colonizadores creían que Dios les había otorgado el derecho de expandirse hacia el oeste y apoderarse de las tierras y las comunidades. Ahora, hacer de Marte un segundo hogar parece ser la nueva versión del destino manifiesto. El empresario Elon Musk ha pasado casi 2 décadas reuniendo a los fanáticos de SpaceX en torno a su objetivo de colonizar Marte. Algo que los gobiernos del mundo no están intentando actualmente, en parte debido a los enormes costos económicos de esta misión. Los planes de SpaceX para un asentamiento en Marte plantean numerosas cuestiones tecnológicas, políticas y éticas. Pero respecto al dinero, ni siquiera Musk se ha atrevido a hacer una estimación real de costos totales. Pero sí adelantó que muchos morirán en el intento. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré de diversos aspectos a tener en cuenta para que el primer ser humano pueda dejar su huella en Marte. Hacer ese sueño posible costará mucho dinero, en un momento en el que nuestro planeta millones de personas lo pasan mal, por la crisis económica derivada de la pandemia, la falta de recursos y las consecuencias de nuestros actos a través de la contaminación. La odisea a Marte también costará vidas, pero para algunos millonarios, ¿qué son unas cuantas vidas en pro del progreso y la historia? En este video analizaremos los pros, los contras y si vale la pena hacerlo en los años venideros. Aunque nadie dice que será rápido, se estima que crear una gran colonia en Marte tomará entre 50 y 100 años. Sin más introducción, despeguemos que el video de hoy está cargado de datos de impacto. En la actualidad, la exploración espacial es mucho más asequible, tanto que incluso países que históricamente no se han asociado con estos proyectos como Sudáfrica, Ecuador o Nigeria, ya han lanzado sus propios satélites. Las múltiples misiones que vemos aumentar en los últimos años son parte de la nueva era dorada de la exploración espacial global. Las primeras misiones catapultaron la imaginación de las generaciones de las décadas de 1950, 1960 y 1970, y se desarrollaron en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La era actual ya no se limita a las agencias espaciales nacionales, sino que permite la participación de empresas privadas y nuevos soñadores. Elon Musk manda más en SpaceX y Tesla, y Jeff Bezos, el jefe de Amazon, planean volver a poner el pie humano en la Luna antes de que lo haga el programa Artemisa de la NASA, que planea volver a alunizar en el 2024. Sin embargo, el objetivo principal no es la Luna, sino Marte. Estados Unidos, China, la Agencia Espacial Europea, la India y los Emiratos Árabes Unidos actualmente tienen sondas en órbita alrededor de Marte. Y aunque los rovers de Estados Unidos eran los únicos operando en la superficie, Tianwen-1, la triple misión de China compuesta por un orbitador, un módulo de aterrizaje y el rover, el Zhurong, que significa Dios del Fuego, logró hace pocos días, el pasado 14 de mayo del 2021, posarse con éxito en la superficie del planeta rojo, con lo que China ya no solo le hace competencia a Estados Unidos en la Tierra, sino también en Marte. El amartizaje chino fue la culminación de décadas de avances en la exploración espacial para el gigante asiático, que puso su bandera en la Luna en diciembre del 2020, y solo unos meses después la ha llevado a Marte, poniendo a China a un nivel antes reservado para los estadounidenses. Pero no debemos olvidar que aunque se ha llegado a Marte, lo cierto es que nunca nada ha salido de vuelta a la Tierra, algo a considerar si se busca que unos futuros exploradores humanos quieran volver a casa, porque aunque hay voluntarios dispuestos a ser como la perrita
soviética Laika, que fue el primer ser vivo en ir al espacio pero con billete solo de ida, los futuros colonizadores de Marte querrán garantías de poder vivir por muchos años en el planeta rojo, o poder regresar a casa, algo que de momento es impensable. Por esto, teniendo en cuenta lo lejos que se encuentra Marte, establecer una base en la Luna es una de las primeras prioridades del futuro espacial. ¿Por qué han puesto el ojo en Marte? Pues hay tres ventajas principales: la posibilidad de vida, la similitud con la Tierra en términos de procesos e historia planetarios, y el potencial de terraformar el planeta. Se teoriza que Marte podría albergar vida, no como la vida humana, pero podría haber pequeñas bacterias u otros organismos diminutos. Esa posibilidad es fascinante y es una de las principales razones por las que se insiste en la exploración, y podría dar respuesta a la pregunta recurrente de si estamos solos en el universo o no. Se sabe que el polvo lunar es un polvo fino de partículas diminutas con bordes irregulares, y como aprendieron los astronautas de las misiones Apolo, es casi imposible quitarlo de los trajes espaciales. Sus partículas son demasiado pequeñas para ser limpiadas o filtradas fácilmente. Lo más preocupante es que corroen los mecanismos o estructuras a largo plazo, y pueden ser cancerígenos, mientras que el polvo marciano es más parecido al que se encuentra en la Tierra, y es menos probable que destroce los pulmones humanos si se inhalara accidentalmente. El día marciano dura poco más de 24 horas, por lo que un día allí sería aproximadamente el equivalente a un día en la Tierra, mientras que la rotación de la Luna sobre su propio eje es muy lenta. Un día en la Luna dura hasta 28 días terrestres. Como el día en Marte es relativamente corto, la diferencia de temperatura entre el día y la noche no es demasiado dramática. En la Luna, el día es muy caluroso y la noche es muy fría. Hay una diferencia de temperatura de casi 300 grados centígrados entre las temperaturas diurnas y nocturnas en la Luna. Una diferencia de temperatura tan grande entre el día y la noche puede hacer que sea realmente difícil diseñar los sistemas de vida adecuados, como hábitats y vehículos para moverse y trajes espaciales para salir. Por eso, teniendo en cuenta todos estos datos sobre Marte, es lo que hace pensar a los científicos que el proceso de colonización del planeta rojo es viable, y la Luna nos podría servir como una base espacial. Marte tiene atmósfera y eso permite que el viento sople, lo que ayuda a igualar las diferencias de temperatura entre el día y la noche, pero también hace que se mueva mucho polvo. La atmósfera también significa que se puede presurizar cúpulas y estructuras utilizando aire del exterior. La atmósfera de Marte también podría detener parte de la radiación cósmica dañina y partículas energéticas del Sol. La Luna tiene tan poca atmósfera que no hay viento y realmente no tiene nada que te impida ser atacado en términos técnicos. Para poder vivir en la Luna tendría que ser en cuevas, pero en Marte podría hacerse en la superficie. Realmente ninguno de ellos es óptimo desde el punto de vista de la radiación, pero si hay que elegir, Marte es la mejor opción. Marte tiene algo de agua atmosférica y exhibe nubes de agua durante algunas estaciones en varios lugares. Se cree que el agua subterránea prevalece en las latitudes medias, por lo tanto, el fácil acceso al agua sería importante no solo para el uso humano y los cultivos, sino porque se podría usarla para generar oxígeno para respirar. El agua en Marte es muestra de que en el pasado Marte fue un paraíso. Ir allí puede ayudarnos a entender qué ocurrió y quizás podría evitarse que algo así ocurriera en nuestro planeta. Y aunque ya hay muchos indicios de cómo podemos acabar, muchos sigan apostando fuerte por convertir nuestro planeta en un vertedero. Sepan también que las naves espaciales y las muestras de las misiones Apolo demostraron que la Luna tiene cantidades potencialmente masivas de agua congelada, tan dura como el granito en depósitos profundos en sus polos, que los futuros astronautas podrían extraer para sus sistemas de soporte vital. Por otro lado, sepan que la gravedad en Marte es más fuerte que en la Luna. Este aumento de la gravedad en Marte ayuda a mantener la atmósfera en el planeta, y también sería útil para hacer que los objetos permanezcan en el suelo.
Uno de los mayores obstáculos que se interpone en el camino de una colonia humana en Marte es el precio. Cada vez se alzan más voces en contra de gastar ingentes recursos en colonizar Marte, un planeta en el que toca arrancar desde cero, y piden que esos recursos se inviertan en salvar nuestra casa, la Tierra, en la que podemos respirar y subsistir en un entorno sin que el planeta intente matarnos, como sí lo haría Marte, ya que, como comentaba, y según lo han explicado algunos científicos, si un astronauta se quita la escafandra, este moriría en un abrir y cerrar de ojos. Llegar a Marte será prohibitivamente caro y no es tan fácil encontrar un método para pagar el proyecto. Un paso natural en la exploración del espacio es visitar la Luna o Marte, pero quedarse a largo plazo probablemente requiere una justificación económica. Lo cierto es que nadie viviría en la Luna o en Marte a menos que exista una razón económica para hacerlo. Lo cierto es que establecerse en Marte no hará rico a nadie y eso hará que sea más difícil acumular el dinero necesario para un proyecto tan caro. Además, seamos realistas, una colonia en toda regla podría no ser la dirección más sabia, porque todavía hay mucho que no sabemos del planeta. Solo se necesitan 3 días para llegar a la Luna, mientras que para llegar a Marte se necesitan 6 meses, y por cuestiones técnicas, al planeta rojo se llega cada 2 años. Resulta que hay una ventana que ocurre cuando la distancia entre Marte y la Tierra es menor, y si se pierde esta ventana de aproximación entre los dos planetas, que es de 2 semanas, habrá que esperar otros 2 años. El planeta rojo es un lugar frío y muerto, con una atmósfera de alrededor de 100 veces más delgada que la de la Tierra. El poco aire que hay se compone principalmente de dióxido de carbono, que además no protege lo suficiente la superficie del planeta de la radiación cósmica. La presión del aire es solo un 0,6% de la de la Tierra, y si un humano queda expuesto al aire marciano, sus pulmones se destrozarían, la piel y los tejidos se inflamarían y la muerte sería rápida pero terrible. La delgada atmósfera también significa que el calor no se puede retener en la superficie, con lo que la temperatura promedio en Marte está entre los -63 y los -126 grados centígrados, lo que hace que el frío pueda matarnos en poco más de 5 minutos. Como vemos, si no nos mata el aire marciano, nos mata el frío. Por otro lado, también están los desafíos fisiológicos de los vuelos espaciales. Pasar periodos prolongados en entornos de gravedad baja o nula afecta la fuerza y la densidad de los músculos y los huesos. Una misión a Marte, por ejemplo, tomaría aproximadamente 6 meses de tiempo de viaje, a lo que hay que sumar una permanencia aproximada de 18 meses para esperar el acercamiento a la Tierra para aprovechar la ventana de lanzamiento para el viaje de retorno a casa, que es de otros 6 meses. Estamos hablando de 2 años y medio sin gravedad que afecta fisiológicamente al funcionamiento del cuerpo, y eso no lo soportaría ni el ego de Elon Musk. Como ya mencioné, Marte está lejos y la Luna muy cerca. Para comenzar a enviar agua y combustible para cohetes para el viaje de regreso a casa, junto con otros suministros a Marte, primero es necesario hacer años de investigación, que aunque ya se han iniciado, tardarán muchos años en dar sus frutos. Como ya les he contado, el empresario nacido en Sudáfrica, Elon Musk, lleva años soñando, preparando y viviendo Marte. Su empresa SpaceX siempre forma parte de la ecuación para llegar a Marte. Es la compañía que lleva el peso principal de estas misiones y que se ha ido financiando gracias a la fortuna del magnate y los contratos que obtiene de la NASA. Elon Musk ha dejado claro que utilizará la mitad de sus recursos en fundar la primera ciudad marciana y el resto en solucionar problemas en la Tierra. Además del dinero propiamente dicho, Musk quiere emplear el conocimiento adquirido en estas empresas para materializar su sueño. Desde los satélites Starlink, las baterías eléctricas de Tesla, los paneles solares de SolarCity, las tuneladoras de Boring Company para crear y conectar colonias subterráneas, etc. Como ven, aquí no hay nada al azar. Todas son piezas de un plan maestro de Elon Musk para la colonización del planeta rojo. Antes de pensar en colonizar Marte, debemos reconocer que existe una posibilidad muy real de que los primeros pasos humanos en la superficie marciana conduzcan a una colisión entre la vida terrestre y la vida nativa de Marte, o lo que queda de ella.
Si el planeta rojo es estéril, la presencia humana no crearía dilemas morales o éticos en este frente. Pero si existe vida en Marte, los exploradores humanos podrían conducir fácilmente a la extinción de la vida marciana. Es como si hace varios millones de años alguien hubiese llegado a nuestro planeta desde el exterior y sin querer o queriendo hubiese afectado nuestro proceso natural de evolución. Quizás si nosotros no existiríamos o quizás existimos por una intervención externa. Vaya usted a saberlo. Los envíos actuales a Marte son cuidadosamente esterilizados, pero cuando la Tierra envíe astronautas a Marte, viajarán con sistemas de suministro de energía y soporte vital, hábitats, impresoras 3D, alimentos y herramientas. Inevitablemente los colonos humanos producirán desechos, intentarán cultivar alimentos y utilizarán máquinas para extraer agua del suelo y la atmósfera. Simplemente por vivir en Marte, los colonos humanos lo contaminarán. La exploración espacial presenta dilemas éticos incluso en la Tierra. Los astrónomos a veces quieren colocar telescopios en tierras sagradas. La órbita de la Tierra está llena de basura y empieza a debatirse si tenemos derecho a minar la Luna o los asteroides. Las agencias espaciales y los multimillonarios de la tecnología están trabajando para resolver los innumerables problemas técnicos asociados con viajar y permanecer fuera del mundo. Pero una vez hecho esto, surge el problema de nuestra conducta después de llegar allí. Los críticos sugieren que en el espacio corremos el riesgo de repetir los errores del pasado colonial, en el que la exploración era a menudo una tapadera para la explotación de seres y entornos nativos, como muy bien lo sabemos nosotros los latinoamericanos. Entonces, para muchos la pregunta es, ¿Marte es nuestro para hacer lo que querramos, así como los conquistadores pensaron que habían descubierto un nuevo mundo e hicieron lo que quisieron? Vaya usted a saber la verdad. Legalmente hablando, resolver lo que sucede en el espacio no es fácil. La pieza fundamental de la legislación espacial es el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que fue ratificado por Estados Unidos, la Unión Soviética y decenas de otras naciones en 1967. Según este tratado, las naciones no pueden colocar armas nucleares o armas de destrucción masiva en el espacio ultraterrestre. Cualquier cuerpo celeste como un asteroide, la Luna o Marte deben usarse exclusivamente con fines pacíficos. El tratado también dice que nada en el espacio puede convertirse en territorio nacional. Entonces, si Elon Musk estableciera un asentamiento marciano privado, ese asentamiento sería un territorio ilegal. Hace unos días sucedió un escándalo entre multimillonarios que involucraba a la NASA. Y es que la NASA le otorgó a SpaceX un contrato de $2.900 millones para desarrollar una versión de la nave espacial Starship para llevar a los astronautas estadounidenses a la superficie de la Luna por primera vez desde el programa Apolo. Por eso, la compañía de cohetes de Jeff Bezos, Blue Origin, que se asoció con algunos contratistas de la NASA desde hace mucho tiempo para optar por el mismo trabajo, ha desafiado formalmente a la NASA por su decisión de elegir un solo contratista. La NASA tuvo que suspender el contrato con la compañía de Elon Musk por el momento, pero parece que los próximos humanos visitantes a la Luna podrían hacerlo volando con SpaceX, y el siguiente paso sería Marte. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. Les recuerdo que Elon Musk ha dicho que su misión es llevar a los humanos a Marte, pero de las bases y la infraestructura en el planeta rojo se deben encargar otros. Elon Musk también ha advertido que en el camino para conquistar Marte muchos morirán, y eso es algo muy preocupante. A como están las cosas en la Tierra, creo que un asentamiento marciano permanente no es el mejor uso de los recursos terrestres. ¿Ustedes qué opinan? Y mientras lo piensan y me dejan sus comentarios, les dejo un dato de impacto. El programa lunar Apolo tuvo un coste de $22.000 millones, que era el 4% del PIB estadounidense durante los años 60. En la actualidad, el 4% del PIB de Estados Unidos es de unos $920.000 millones, por lo que, siguiendo esta lógica, el coste de ir a Marte sería de unos $920.000 millones, casi $1 billón. Sin olvidar esta cifra, les cuento que la ONU calculó que harían falta $267.000 millones anuales para acabar con el hambre en el mundo en unos 15 años.
Si a esta inversión para acabar con el hambre en la Tierra los países intentan ponerle fin a la corrupción y gastan menos en armamentos, la meta se alcanzaría mucho antes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Conquistamos otros planetas o salvamos primero el nuestro? Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.